hablamos acerca de dos tipos de tristeza, ¿cierto? Hablamos de la tristeza del mundo, que nos lleva a perdición, y la tristeza que también trae Dios, que trae convicción de pecado y por ende salvación. Y hoy día vamos a hacer nuevamente un paralelismo acerca de una emoción. Ya pasamos la tristeza, pero hoy día vamos a hablar sobre el temor. Y paradójicamente ayer en el ayuno Dios también nos habló un poco del temor. Creo que han habido algunas predicaciones que han hablado acerca de eso. Y las canciones de hoy día hablaban, varias decían, ¿de quién temeré? Varias decían que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? Y en eso vamos a basarnos hoy. Porque hay dos enfoques que podemos ver aquí en la Biblia acerca del temor. Quizás cuando hablamos de temor todos pensamos siempre en algo negativo, quizás pensamos en el miedo, pero la Biblia hace dos enfoques bastante diferentes acerca de esta emoción que es el temor. Dos tipos de temor. Vamos a empezar con el primero, que lo vamos a llamar el temor reverente. Dice, el primer tipo de temor que encontramos en la Biblia es el temor de Dios, ¿cierto? La Biblia nos habla del temor del Señor, el temor de Dios. Los proverbios están llenos, ¿cierto?, de frases donde nos habla teme a Jehová. Y el temor al Señor no se trata de un miedo paralizante, no se trata de un pánico, de un terror, ¿cierto?, sino de una reverencia hacia Dios. En el fondo es reconocer su poder, su grandeza, reconocer que somos muy pequeños al lado de Él, reconocer su justicia, reconocer también su ira, reconocer su gloria, su amor, su misericordia, reconocer todos los atributos de Dios y observar también lo sabio que es Él. Este temor, el temerle a Jehová, el temerle a nuestro Dios, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a algo. Porque todas las emociones, si analizamos profundamente, todas las emociones nos llevan a algo, ¿cierto? La tristeza nos va a llevar a algo, la alegría nos va a llevar a algo, el enojo nos va a llevar a algo, y el temor también nos lleva a algo. De hecho, en la naturaleza, el temor es un instinto básico para que los animales sobrevivan. Incluso para que los seres humanos sobreviviéramos durante muchos años, el temor era eso. Cuando veíamos algo, ¿cierto?, un animal raro, desconocido, el humano huía, ¿cierto?, para preservar su vida. Entonces, el temor tiene una función también. No es como que está por estar. Tiene una función. Y en este caso, el temor de Dios, la función es que reconozcamos nuestra dependencia de alguien superior, de nuestro Dios. Por eso le llamamos este temor reverente. Y la palabra de Dios en Proverbios nos habla y nos cita en Proverbios 9:10. Ahí, si tiene su Biblia, lo va a buscar. Si tiene su libreta de apuntes, lo va a anotar para leerlo en su casa, para memorizarlo. Dice, Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces nos habla la Biblia de que si queremos ser sabios, de que si queremos ser inteligentes, debemos procurar el temor a Jehová, el conocimiento de nuestro Dios. Salmo 111:10 nos reafirma esto. No es solo cosa de Proverbios, también los Salmos. Salmo 111:10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. Eso dice el salmista aquí. Y aquí hay cosas claves que destacar. Primero, que el temor al Señor es la base, dice, de la sabiduría. De ahí partimos. Si no hay temor de Dios, no vamos a poder llegar a ser sabios, porque es la base. Y segundo, dice que es la base de la verdadera sabiduría. O sea que también hay una sabiduría, por así decirlo, falsa, ¿cierto? Porque ¿qué piensa el mundo cuando hablamos de sabiduría? Piensa en conocimiento, piensa en un alto coeficiente intelectual quizás, piensa en un misticismo quizás, ¿cierto? Un sabio que está aislado, ¿cierto?, meditando, con barba larga, ¿cierto? Eso pensamos cuando pensamos en un sabio, o piensa el mundo cuando hablamos de un sabio. Y esa es una falsa sabiduría. Esa es una sabiduría que nos ha querido vender el enemigo para confundirnos. Que el sabio es el que más conocimiento tiene, que el sabio es el más místico es. Pero la sabiduría aquí nos dice que la verdadera sabiduría parte del temor al Señor. Si no tienes temor de Dios, no vas a poder ser sabio. El que teme a Jehová de esta manera busca
busca guardar sus mandamientos. Ayer, en el ayuno Mario nos tocó leer Proverbios y llegamos a la conclusión de que el temor de Dios nos lleva a ¿qué? Primero, a guardar sus mandamientos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de decir, yo quiero honrar a mi Dios guardando su palabra, conociendo su palabra, conociéndolo a Él. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra, guardar nuestro corazón. Porque Proverbios habla mucho también de guardar el corazón. Habla también acerca de cuidar nuestras reacciones, nuestras emociones. Habla acerca de tomar buenas decisiones. Entonces, podemos ver aquí en el libro de Proverbios que el temor de Dios nos va a llevar a guardar sus mandamientos, a cuidar nuestro corazón, a cuidar, ¿cierto?, nuestras palabras, lo que decimos. Y es muy importante entender esto, porque Dios quiere que seamos personas sabias, que seamos padres sabios, esposos sabios, esposas sabias. De hecho, si uno lee el libro de Proverbios, está lleno de consejos para el padre, para el hijo, para el esposo, para la esposa, porque necesitamos sabiduría. Porque cuando queremos hacer las cosas en nuestra propia sabiduría, ¿cierto? Como diría aquí la Biblia, o en nuestro propio entendimiento, o en como yo creo que son las cosas, tendemos a equivocarnos. Y tendemos a cometer errores como esposo, cometer errores como padre, cometer errores como amigo, que también la Biblia habla de todo. Habla de la amistad, Entonces, entendemos que para poder ser personas íntegras en todo, para poder ser buenos trabajadores, para poder ser lo que sea que quieras proponerte en la vida, necesitamos la sabiduría de Dios para no cometer estos errores. Y esto va a partir de una persona que diga, yo tengo temor de Dios, yo reverencio a mi Señor, yo quiero honrarlo con mis acciones. Porque a veces pasa que queremos a Dios como el proveedor, como el que nos ama, como el que nos rescató, pero no lo vemos como una persona digna de nuestra devoción, digna de nuestra honra, y no solo de palabra, porque es fácil decir, Señor te amo, levantar la mano aquí un domingo y decir, Señor te adoro, pero cuando estoy día tras día y debo quizás dar el ejemplo en mi trabajo o en mi hogar y debo tomar buenas decisiones, hay como que se nos olvida que eso también involucra honrar a Dios. Pensamos que las decisiones son netamente personales, y es importante entender que un cristiano debe vivir con este temor reverente, y no nos referimos a vivir con miedo, ¿qué va a pasar? ¿Que me voy a equivocar y el Señor me va a abandonar? No se trata de eso, pero sí se trata de decir, yo no quiero que su presencia se aleje de mí. Y de hecho, cuando observamos los salmos y vemos cómo David se refería, David decía, Señor, que no se aparte tu presencia de mí. Señor, yo quiero habitar en tu casa todos los días de mi vida. Eso dice los salmos cuando uno lee. ¿Y qué nos dejan a entrever estas frases? Que David anhelaba la presencia de Dios y como que, por así decirlo, tenía ese temor de quedarse sin eso. Porque ¿saben por qué? Porque David vio a Saúl y vio cómo Saúl perdió la presencia de Dios. Vio a un rey que en un principio fue ungido por Dios, lo vio volverse loco, lo vio volverse idólatra, lo vio quedar solo, completamente solo y destruido. Entonces David dijo, yo no quiero que a mí me pase eso. Yo quiero la presencia de Dios. Y por eso David, aunque cometió muchos errores, la palabra dice que él era conforme al corazón de Dios porque tenía temor de Dios, porque lo reverenciaba, porque anhelaba su presencia, porque dice que meditaba en la palabra de día y de noche. Entonces son cosas que debemos atesorar en nuestro corazón y poner en práctica. Porque por el contrario, el segundo temor del cual nos habla la Biblia es el temor paralizante, que ya habíamos mencionado anteriormente. Este segundo tipo de temor tiene que ver con este espíritu de cobardía que nos habla también la Biblia, ¿cierto? Que es opuesto al temor del Señor, porque el temor del Señor, ¿qué es lo que hace? Nos incentiva a hacer cosas, a tomar acciones para honrar a nuestro Dios. Pero el temor paralizante, ¿qué es lo que hace? Como dice la palabra, nos paraliza, nos limita, nos mantiene en nuestra zona de confort, nos mantiene quietos, nos mantiene, ¿cómo se dice? Pasivos, esa era la palabra. Gracias. Nos mantiene pasivos. No quiero moverme de aquí porque tengo un miedo terrible a que me pase algo, a que me ocurra cierta situación, que me vaya mal. No me muevo. Entonces es un temor paralizante, y este temor no proviene de Dios.
sino que viene de nuestros propios pensamientos de negativos que el enemigo también pone en nosotros para justamente paralizarnos. ¿Y qué nos dice Primera de Juan 4:18? Primera de Juan 4:18, me encanta este versículo. Ojalá ustedes puedan atesorarlo también para ustedes. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? El amor de nuestro Dios, ¿cierto? En el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¡Wow! Aquí nos está diciendo que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor dice que está ligado con el castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, esta es una invitación a que analicemos nuestra vida, porque todos, yo creo que todos, y sin excepción, tenemos muchos temores, diversos temores. Y eso quiere decir quizás que nos hace falta perfeccionarnos en este amor de Dios que echa fuera el temor. Es importante recordar que este versículo en los momentos de crisis, cuando realmente la angustia toca tu puerta, cuando el temor toca tu puerta, para que no se apodere de nosotros. Porque, hermanos, con esto no estoy diciendo que tener temor, o sea, que no podamos tener temor o miedo, sino que tenemos que vencer. Porque todos podemos tener temor en algún momento. Nos toca a nuestra puerta una enfermedad, un diagnóstico adverso, una cesantía, la pérdida de un ser querido, como hemos hablado en ocasiones anteriores, lo que sea. Hoy en día las noticias nos bombardean de noticias negativas, donde el temor es lo principal. Los robos, los secuestros, desapariciones. Entonces es innegable tener que convivir con el temor. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es pedirle a Dios que su perfecto amor eche fuera el temor de nuestras vidas, para que no nos paralice, para que no nos limite. Recordar que el amor de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros, en ese amor somos libres del temor, porque Él nos ha dado fe, nos ha dado esperanza por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y 2 de Timoteo 1:7, otro versículo maravilloso, espero que puedan atesorar. 2 de Timoteo 1:7, anótenlo por ahí para que lo lean en sus casas y lo relean, porque dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. No nos da espíritu de cobardía, nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es un regalo poderoso que nos libra del temor. El enemigo, por el contrario, ¿qué es lo que quiere? Someternos por medio del espíritu de cobardía. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Sembrar incertidumbre, ponerte ansiedad, ponerte ciertas inseguridades, temores, porque quiere paralizarte, porque quiere someterte bajo este espíritu de cobardía o de timidez, dicen otras versiones. Pero en cambio, cuando tú mantienes una estrecha relación con el Espíritu Santo y lo buscas y anhelas más de Él, ¿qué es lo que trae? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos claro estos dos tipos de temor. Tenemos el temor reverente, que es lo que hace, que nos incita a hacer cosas por Dios, a honrarlo, a agradarlo, a adorarlo, a guardar una santidad, una integridad. Y por el otro lado tenemos este temor paralizante, que es del enemigo, que lo que quiere es tenernos paralizados, pasivos, quietos, aterrorizados, encerrados. Eso es lo que quiere. Y quiero que leamos a continuación una de mis historias que eran mis favoritas cuando yo era niño, que es la historia de Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Adelante su manito para ver si tengo que hacer un contexto. Ya, tengo que hacer un contexto. Esta historia de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que gobernó Israel en una etapa de este pueblo. Entendemos que antes de los reyes, antes de David, antes de Saúl, antes de Salomón, Israel no tenía reyes. No era del plan de Dios que hubieran reyes. Y había jueces, hombres usados por Dios, que lo usaban para liderar, para tomar decisiones, ¿cierto? Etcétera, etcétera.
Y dentro de varios jueces está Gedeón. Y la historia de Gedeón a mí me gustaba mucho porque era la historia bíblica de los 300. ¿Ustedes han visto la película 300, no? Sí. De los espartanos. Ya, pero eso es una copia barata de la historia de Gedeón. Porque Gedeón derrotó un ejército con 300. Y no fue que empató como los espartanos que dieron buena batalla, no. Él ganó con 300 hombres. Y sin derramar una gota de sangre, que es lo más maravilloso. Yo cuando chico leía mucho esta historia porque me impresionaba el hecho de cómo Dios usó a un hombre que la Biblia nos da el contexto, no nos dice literal, pero nos da el contexto de que era una persona miedosa. Gedeón era una persona insegura, una persona quizás cobarde, no lo sabemos a ciencia cierta, pero vamos a analizar un poco la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre que cuando Dios lo llama, lo escoge para esta difícil misión. Podemos ver que Israel estaba siendo conquistado por un pueblo enemigo, que eran los madianitas, ¿ya? Y los madianitas le robaban a los israelitas a cada rato, le iban, los saqueaban, tenían de hijo, por así decirlo. Entonces, les tenían a cargo, los tenían de casero. Entonces, los israelitas, ¿qué hicieron? Hicieron cuevas, se fueron a esconder a los montes, guardaban su trigo en las cuevas, estaban viviendo en temor. En temor. Dios había sacado a Israel para gobernar en la tierra prometida, para ser un pueblo poderoso. ¿Y qué pasa? Estaban todos metidos en cuevas, muertos de miedo. Eso, estaban llenos de este temor paralizante. ¿Y qué pasó? Que Dios le habla a este joven Gedeón y escoge precisamente para una misión imposible a un joven que no era el más apto. Porque, como dijimos, era medio cobarde, era medio miedoso. Pero como hemos dicho muchas veces, Dios ocupa a las personas menos probables, menos preparadas para hacer cosas maravillosas. Lo conversábamos delante con el Carlos en la mañana. Él me decía, él vio una frase que decía: Dios no elige al preparado, sino que prepara a los elegidos. Tremenda palabra, ¿cierto? Y eso es lo que hizo con Gedeón. Porque Gedeón no era un valiente guerrero, sino que era un joven. Y cuando Dios inicia la conversación, dice que Dios envía a un ángel a hablarle a Gedeón. Esto está en Jueces 6:12. Capítulo 6 en adelante, después lo pueden leer en sus casas, la historia con detalle que no tiene desperdicio. Aquí vamos a hacer énfasis en la primera frase que le da Dios a Gedeón, y es la siguiente. Qué irónico: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dice. Y Gedeón no era valiente. Pero lo que hace Dios también cuando llega a tu vida, lo primero que quiere hacer es reafirmar, uno, tu identidad, y dos, en tu debilidad, hacerte fuerte. Amén. Entonces, Dios lo primero que hace es reforzar este aspecto que era débil en él. Y le dice: varón esforzado y valiente, eso eres tú. Y cuando cuando Dios llama a Gedeón y le da la misión y le dice: oye, yo te voy a elegir para que tú derrotes a las madianitas, ¿qué es lo que hace Gedeón? Primero, excusarse, responder con dudas y subestimarse. De hecho, lo que dice textual, le dice: yo voy a salvar a Israel, yo que soy de la familia más pequeña de Manasés, o sea, de la familia más pequeña de su tribu, y yo, el más pequeño entre mis hermanos. Eso le dice Gedeón a Dios. Entonces le dice: primero, yo soy de una familia pequeña, de una tribu pequeña, y más encima yo soy el más pequeño de todos mis hermanos. Yo voy a salvar a Israel. La duda, la inseguridad. Y Dios le dice: sí, yo te usaré para rescatar a mi pueblo. Y vamos a ver a continuación que la inseguridad de Gedeón es como para darle un tate quieto, ¿cierto? Porque mira, vamos a ver que primero de partida Gedeón vio un ángel. O sea, si tú ves un ángel, yo creo que no te quedan dudas que Dios es real, que Dios existe, que Dios... De partida. Dice que después, cuando Gedeón vio al ángel, quedó impresionado, fue a buscar una ofrenda. Fue a buscar carne y una ofrenda para Dios. Dice que la puso sobre una piedra y el ángel hizo que esa ofrenda se consumiera en fuego, de la nada. Otro milagro impresionante. Yo con eso ya quedo loco. Después de esto, le explican la misión a Gedeón: tienes que hacer esto, Y Gedeón le dice: mira, Señor, pero si tú me vas a dar la victoria, yo voy a poner un hilito de lana aquí, lo voy a dejar toda la noche. Y si la lana está mojada por el rocío y lo demás no está mojado, quiere decir que tú me vas a dar la victoria. ¿Qué pasa? Llega y Dios le cumple
la lana estaba mojada por el rocío y el resto seco. Dijo, señor, que todavía no estoy tan seguro. Ahora mira, voy a dejar de nuevo la lana, pero ahora tiene que estar el rocío alrededor y la lana tiene que estar seca. Así somos nosotros, ¿cierto? Y dice que Gedeón después volvió y claro, estaba mojado alrededor con rocío, pero la lana estaba seca. Ya llevamos ¿cuántas señales? El ángel, la ofrenda quemada, primera lana, segunda lana, y ojo, que después ya preparó los soldados, listo para la batalla. Y dice todavía, Dios le dice a Gedeón, voy a buscar el versículo textual para no, le dice, ya, aquí está. Va a realizar la gran hazaña, en capítulo 7, verso 9. Dice, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento, y oirás que hablan, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Entonces, Dios sabía que todavía tenía temor en su corazón y dijo, mira, baja al campamento y escucha lo que dicen. Y después Gedeón escuchó que los enemigos estaban hablando y decían, tuvieron un sueño, que Israel llegaba al campamento y los destruía, y a manos de Gedeón eran destruidos los madianitas. Entonces Gedeón escuchó eso y recién ahí dijo, ya, el Señor me va a dar la historia, vamos. Pero nos damos cuenta, tuvieron que pasar tantas cosas para que él realmente dijera, ya, estoy convencido, lo voy a hacer. Porque era una persona temerosa. Gedeón era una persona, quizás como tú, como yo, llena de inseguridades, que pide 1000 confirmaciones a Dios antes de hacer algo. Pero Dios sabía que en él podía forjar a una persona, a un libertador, a un guerrero. Hay algo hermoso de esta enseñanza, y es que, como dije, Dios no buscó al más idóneo, sino que preparó al elegido. Y dice que Gedeón tuvo mucha inseguridad, pero al final terminó lanzándose a esta difícil misión. Y digo, Dios escogió de partida a un hombre temeroso, un hombre cobarde, y más encima le da una misión fácil, le da una misión difícil, y se la hace cada vez más difícil, porque si uno lee la historia, dice que Gedeón había juntado a todos los israelitas, que eran como 10.000, o más de 10.000, eran como 20.000. Y Dios le dice a Gedeón, mira, ¿saben qué? Son muchos. Y yo no quiero que ustedes se van a gloriar. Yo quiero que ustedes sepan que yo voy a ser el que los va a dar la victoria. Así que manda a todos los que tengan miedo para su casa. Y se van y quedan 10.000. Y después le dice, mira, ¿sabes que todavía son muchos? Entonces vamos a hacer, y le da una serie de indicaciones para ir seleccionando cosas que quedan con 300 al final. Y entonces vamos viendo cómo, lejos quizás de hacerse la más fácil a Gedeón, de hacer que esté más confiado, aguerrido, se le hace más difícil. Porque ir a la batalla con 20.000 y ir con 300 son cosas bastante diferentes, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios nos prueba también. Dios quiere poner a prueba también tu valor. Y Dios quiere demostrarte que no es por tu fuerza, sino que es por el respaldo que tenemos de Él. Ese es el respaldo que hace la diferencia. Y es por eso que no debemos tener temor. Porque muchas veces nos van a tocar situaciones adversas, donde estemos en diferencia abismal, quizás las oportunidades van a ser muy nulas, o las apuestas van a ir en contra de ti, como en el caso de Gedeón. Pero Dios te va a dar la victoria. Entonces, ¿cómo lo hacemos para en medio de todo este problema mantenernos firmes? Y quiero hacer énfasis en algo importante también de esta historia, que yo había pasado por alto otras veces. Y es que cuando Dios le habla al pueblo de Israel antes de llamar a Gedeón, cuando entra a esta tierra, ¿cierto? Dios le dice lo siguiente al pueblo de Israel: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí Dios hace referencia no al temor paralizante, sino que hace referencia al temor reverente. ¿Qué pasó? Que los israelitas no hicieron caso. Y en acción siguiente tenían estatuas y altares a los dioses de los amorreos. Estatuas de Baal, altares para Será, que eran los dioses que tenían
los amorreos, eran dioses paganos. Entonces, ojo, porque no solo el temor paralizante es malo para tu vida, sino que si tú el temor reverente, no lo enfocas en quien realmente lo merece, también puede traer la perdición a tu vida. Porque los israelitas quizás tenían este temor reverente hacia dioses falsos dioses. ¿Y qué produjo eso? Los trajo perdición, trajo a que fueran dominados por los madianitas, y luego trajo el temor paralizante porque ya no podían liberarse. Pero todo partió ¿de qué? De que empezaron a reverenciar a ídolos. ¿Y qué le dice Dios a Gedeón? Le da una orden. En medio de todo esto que hablamos anteriormente, le da una orden. Le dice, mira, vas a tomar la estatua que tienen ahí en tu pueblo de Aserá y el altar de Baal, y los vas a destruir y los vas a quemar. Y aquí le da nuevamente un desafío. Porque ¿qué pasaría si a ti Dios te dijera, mira, vas a ir a la plaza de armas, vas a tomar la estatua de Lautaro que está ahí y la tienes que botar? Yo creo que ahí te funan, te linchan, ¿cierto? Y en ese contexto, el pueblo estaba adorando a esos dioses. Entonces no era como llegar y botar cualquier estatua. De hecho, la palabra dice que lo intentaron linchar. Que después de que botó la estatua y destruyó el altar de Baal, el pueblo fue contra él, fueron como a lincharlo. Y Dios lo salvó de eso. Pero hay algo importante que ver de aquí, y es que hay ídolos que a veces levantamos en nuestra vida, a los cuales les tenemos este temor reverencial, y a los cuales no nos permiten a darle la posición a Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Es que tú derribes esos ídolos. Dios le pidió a Gedeón que derribara estos ídolos. Y yo creo que es importante que entendamos que hay que sacar la idolatría de nuestro corazón muchas veces, así como Dios le pidió que sacara la idolatría del pueblo de Israel. Porque cuando Dios te pide que te muevas, te va a pedir que te muevas destruyendo tus miedos. El miedo a perder algo, quizás puede ser. Hay ídolos que se levantan en nuestra vida que son por temor. El temor a perder mi posición, mi trabajo, mis riquezas, mi casa, y se transforman en ídolos. Y no pueden ocupar el lugar que solamente le corresponde al temor que debemos tener hacia Dios. Entonces, así como Dios le pide a Gedeón que derribe estos ídolos, nosotros debemos hacer esto mismo. Debemos derribar estos ídolos falsos que se levantan en nuestra vida, quizás sin darnos cuenta. ¿Y qué pasa cuando tú derribas estos ídolos? La respuesta está aquí en el mismo capítulo de Jueces 6:34. Dice: una vez que Gedeón destruye estos altares, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Qué hacía el Espíritu cuando venía a nosotros? Nos daba el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, este hombre miedoso, cobarde, inseguro, cuando dijo, ya, lo voy a hacer, voy a derribar los ídolos. Ay, se me había olvidado decirlo a todo esto. Era tan miedoso que lo hizo de noche, cuando nadie lo viera. Dice aquí la palabra. Fue de noche a destruir los altares por miedo. Lo dice. Pero se atrevió a hacerlo. De noche, pero se atrevió a hacerlo. Y cuando se atrevió a hacerlo y afrontó que lo quisieron linchar, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo capacitó para esta misión. Entonces, ¿tú quieres que el Espíritu Santo venga a tu vida y te dote de este espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que eche fuera el temor? Derriba los ídolos. Echa abajo los ídolos que hay en tu corazón. Porque solo hay uno que debe ser temido de manera reverente, y ese es Dios. Nadie más. Nadie más. Solo Él debe ser temido de forma reverente. Y podemos ver que finalmente Gedeón, antes de la batalla, ¿cierto?, recibió sus 5.000 confirmaciones y se atrevió. Fue. Para los que no conocen la historia, la misión era ir con 300 hombres y con unos cántaros con agua y con unos cuernos, quebrarlos en medio de la noche, y supuestamente el ejército enemigo iba a creer que los iban a atacar y iban a huir. Lo cual, si son un ejército grande, no debería pasar. Pero ¿qué pasa? Que Dios los confundió y los hizo huir, y les dio la victoria a Gedeón sin derramar una gota de sangre. Lo logró.
logró la misión y liberó a Israel del dominio de estos madianitas. Entonces Dios quiere utilizarte a ti como lo hizo con Gedeón. Dios quiere liberarte más allá de tus miedos, de tus inseguridades, de tu debilidad misma. Él quiere que derribes a los ídolos, seas lleno del Espíritu Santo y te transformes en ese hombre o mujer poderoso que Él ha elegido para hacer lo que sea que tengas que hacer. No sé cuál es el propósito del plan que Dios tiene definido para tu vida, pero sí sé que requiere valor. Porque las cosas en el reino de Dios son para valientes. Son para aquellos que están dispuestos a ir contra la corriente, a ir contra el pensamiento actual, a estar dispuestos a hacer sacrificios, estar dispuestos a perder cosas. Esos son los hombres que Dios elige. Entonces, hoy quiero invitarte a que, si va a haber un temor en tu vida, que sea temor a perder la presencia de Dios, que sea el temor que te lleve a honrar a Dios con cada acción, con cada palabra, pero que nunca sea un temor que te limite, un temor que te diga, no, es que no me da miedo predicar en mi trabajo, no, es que no quiero publicar en mis redes sociales mucho que tengo una vida nueva porque se pueden reír o me van a bloquear. Esos temores, el Espíritu Santo te va a hacer echarlos fuera para que puedas orar como lo hizo Gedeón. Porque cuando lo hagas, no habrá nada que atemorice tu corazón y serás capaz de hacer lo que crees que es imposible. Hay cosas que te parecen imposibles hoy. ¿Te parece imposible hablarle a esa persona con la que estás distanciada hace años? Porque tuvieron una pelea, porque quizás se dañaron mutuamente, y quizás tú dices, esta persona me gustaría hablarle de mi nueva vida, pero tengo un temor, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a tomar la decisión de cortar esta relación o de salir de este lugar y irme a este otro lugar donde creo que Dios me va a bendecir, pero tengo miedo a salir de mi zona de confort, de mi seguridad. Dios te dará la capacidad para hacer lo que tú crees que es imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Y Él escoge a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen que son sabios. Porque son los que temen a Jehová los que son realmente sabios. Quiero invitarte en esta hora a que podamos orar, a que podamos pedirle a Dios que su perfecto amor eche fuera el temor paralizante y que su Espíritu Santo nos llene de este temor reverencial para honrarlo y para decir, ¿a quién temeré? Yo solo le voy a temer a mi Dios, a Jehová, a nadie más.